Ejemplo de ello es el hecho de que tanto Lula como Dilma y Temer han debido cumplir condenas porque han sido hallados culpables por el Supremo Tribunal Federal de Brasil de delitos tales como defraudación y apropiación indebida de recursos. Otro ejemplo claro es el tan conocido y tan popularizado durante los últimos años caso Odebrecht, el cual tiene sus cimientos en Brasil y han salido salpicados de sus consecuencias todos estos presidentes. Entonces esa actividad obviamente ha fomentado un ambiente de desconfianza por parte de los inversores, tanto de capital nacional como de capital extranjero, para llevar su dinero a Brasil y seguir haciendo crecer la economía. Determinado esto, entonces vamos a abordar un poco lo que es la política fiscal. El sistema fiscal brasileño y sus políticas a lo largo de la historia han sido sumamente complejas y tediosas. De hecho, tal como lo visualizaremos a continuación, se trata de un sistema muy vetusto, sumamente gravoso y muy complejo. Entonces, actualmente en el año 2020 se habían planeado 3 propuestas de reformas, las cuales quedaron en stand-by lamentablemente por los embates del COVID-19 que ha hecho que sobre todo Brasil, que es el actual epicentro de la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, deba paralizar otras actividades que no constituyen prioridad y aboque todos sus esfuerzos hacia el ámbito de la salud. Sin embargo, resulta interesante a futuro seguir la trayectoria una vez cesados los embates del virus y que se retome un poco la normalidad en cuanto al funcionamiento de la administración pública en Brasil. ¿Qué medidas se van a tomar para modificar el funcionamiento actual de la administración tributaria, estableciendo una política eficaz y eficiente que pueda ayudar a realzar los índices recaudatorios y relanzar también las finanzas públicas brasileñas? Acá hay otro elemento que debemos tomar en cuenta que son los denominados sistemas de transferencias. Los sistemas de transferencias son una disposición constitucional que ha sido bandera histórica de Brasil, según la cual cada una de las entidades gubernamentales debe desprenderse de algún porcentaje del producto de su recaudación por ciertos tributos en favor de las otras. Es decir, por ejemplo, el producto del impuesto sobre la renta que obtenga la Unión debe repartir un porcentaje para los estados y otro porcentaje para los municipios. Ello con el objeto de establecer una igualdad de ingresos y una estabilidad económica y de disponibilidad de recursos en todas las instancias del país. Mecanismo que en otros países no es aplicado, pero que haciendo un análisis abstracto podríamos visualizar que en su esencia no es un mal mecanismo. La idea es muy buena, pero las debilidades pueden estar en su aplicabilidad. Determinado este punto, hay otro punto que merece especial atención, son las finanzas públicas. La Constitución de 1988 establece un régimen a través del cual el presupuesto debe elaborarse en función a un plan plurianual y a un plan anual. Es decir, en el plan plurianual se establecen objetivos a largo plazo, normalmente a 4 años, que es lo que dura un periodo gubernamental en cualquiera de las instancias federales. Y a su vez, ese plan plurianual debe ir acompañado de un plan anual, que es el que va a establecer las metas año por año en consonancia con ese plan plurianual. Igualmente se establece que debe haber una distribución de los ingresos para efectuar y sustentar el gasto público que vaya en línea con los principales objetivos de la República, que como en todo estado son garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En consecuencia, tenemos que los principales elementos en los cuales se distribuyen los ingresos brasileños son en sanidad, en educación y en defensa de la nación, siendo este último elemento de la defensa de la nación el que más bajos aportes recibe, con un aproximado del 3,9% de los ingresos anuales del país. Sobre todo en esta época de COVID-19, el más beneficiado siempre ha sido el sector de sanidad, procurando siempre mantener los hospitales
y demás instancias de la salud en las mejores condiciones posibles. Determinadas como han sido esta serie de elementos previos, vamos entonces sí a hacer referencia a lo que es el sistema tributario brasileño. Las generalidades no varían mucho de lo que mencionamos cuando hablamos de la política fiscal. En general se puede decir que es un sistema tributario vetusto, complejo y sumamente gravoso, tanto así que han llegado a coexistir dentro del Brasil hasta 70 especies tributarias distintas. Igual, en su ámbito normativo, visualizamos que para grabar un mismo tributo debemos irnos hasta 3 o 4 leyes distintas que lo regulan para entonces efectuar los procesos de declaración y pago del mismo. Por lo tanto, para el contribuyente no es nada cómodo ni nada confiable presentar una declaración al tener que revisar 4 o 5 normas en las que no sabe si están en contradicción, si prevén cosas distintas o si incluso al momento de efectuar este procedimiento se le olvida visualizar alguna otra normativa. En cuanto a la estructura, cada administración tributaria es autónoma y existen administraciones tributarias en el ámbito nacional, en los ámbitos estatales y en los ámbitos municipales. Es decir, en los 3 niveles de gobierno hay sus administraciones tributarias autónomas y autosuficientes. Claro está, todas estas deben seguir los lineamientos previstos en la Constitución del año 1988, pero son autónomas para la recaudación de sus tributos, fiscalización y demás materias que le competan. Dentro de las organizaciones que componen la administración tributaria vamos a visualizar las que están a nivel de la Unión, porque ponernos a hablar de los estados y de los municipios sería un trabajo sumamente amplio, pues como dijimos anteriormente, cada estado, cada municipio tiene su propia administración tributaria y sus propios entes. Sin embargo, a nivel federal hay unas líneas claras que se repiten en líneas generales en esas entidades político-territoriales. En primer término vamos a hablar de la Secretaría de Ingresos Federales, que es el símil de lo que vendría siendo en Venezuela el CENIAT, porque es el instituto que depende del Ministerio de Hacienda y se encarga de ejercer la potestad tanto tributaria como aduanera del país. Es un instituto autónomo, con personalidad jurídica e independencia funcional, que funciona de la mano claramente del Ministerio de Hacienda. Los funcionarios que componen la Secretaría de Ingresos Federales son el Secretario de Ingresos Federales y 5 subsecretarios, que son sus manos derechas, los cuales están divididos en las 5 grandes regiones del país para efectuar el tema de la supervisión tributaria en estas localidades. Igualmente, el ingreso a la función fiscal se hace gracias al otro gran organismo de la Administración Tributaria de la Unión, que es la Escuela de Administración Hacendaria. Esta escuela se encarga de efectuar los concursos públicos de oposición en los cuales son seleccionados los funcionarios que van a ejercer la función fiscal, y una vez que estos seleccionados cumplen todos los requisitos y entran a la función fiscal, se completan su proceso de formación viendo clases especializadas dentro de la Escuela de Administración Hacendaria. Ello obviamente garantiza que estos funcionarios fiscales tengan la mayor capacitación y la mejor calidad al momento de efectuar sus labores. Entre las competencias tributarias vemos que a la Unión le competen lo que es impuestos sobre importación, exportación, rentas y cualquier otro, que esté determinado en la Constitución. Entre los de los estados vemos lo que son contribuciones para costear la seguridad social, tributos sobre sucesiones y donaciones y operaciones relativas a la circulación de mercancías y prestaciones de servicios. Este es un punto muy importante porque la regla general a nivel mundial es que este impuesto sea de competencia nacional, y vemos como en Brasil se le ha delegado este impuesto a los estados, mientras que en el caso de los municipios tienen impuestos como la propiedad horizontal y territorial y el traspaso intervivos de bienes inmuebles. En cuanto a los sujetos de la relación jurídica tributaria, vemos que el sujeto activo es toda entidad legal de derecho público con competencia para exigir el cumplimiento por parte del sujeto pasivo.
Y el sujeto pasivo es aquella persona obligada a pagar un tributo o pena pecuniaria por su condición de contribuyente o responsable. Mientras que dentro de las formas de extinción de la obligación tributaria están una decisión administrativa o decisión judicial, el pago, la compensación, la transacción, la remisión y la prescripción. Brasil divide sus tipos impositivos según la Constitución Federal en tributos, los cuales son impuestos, tasas y contribuciones. Entre los impuestos más importantes de la República Federativa de Brasil están el impuesto sobre la renta para las personas naturales, que es competencia exclusiva de la Unión, se declara y paga de forma anual y su alícuota varía entre el 0 y el 27,5% dependiendo del nivel de ingresos que haya tenido el contribuyente. Y entre las deducciones aplicables están los gastos educativos, médicos y las contribuciones a fondos de pensión. Mientras que en el caso de las personas jurídicas igualmente es competencia exclusiva de la Unión, su declaración de pago es anual y la alícuota general es del 15% siempre y cuando los ingresos no alcancen los 240.000 reales brasileños, que dicho sea de paso es la moneda oficial de la República de Brasil desde el año 1994. Si se supera esta cantidad, se aplicará un 10% adicional, es decir, habrá dos alícuotas, una del 15% y una del 10% que coexisten para grabar este tributo. Y solo se admite como deducción las donaciones efectuadas durante el periodo a declarar. Otro impuesto es el que ya mencionábamos anteriormente cuando veíamos la distribución de competencias, que es el impuesto sobre circulación de mercancías y servicios. Es competencia exclusiva de los estados y del Distrito Federal. Su declaración y pago es mensual. Su alícuota general oscila entre el 17 y el 19%, la cual es fijada por el presidente de la República, que en este caso se encuentra actualmente para el año 2020 fijada en el 18% del valor de la mercancía o del servicio adquirido. Y en cuanto a los bienes de lujo, estos están sujetos a una alícuota del 25%, es decir, una alícuota elevada, mientras que los bienes de primera necesidad, como son las frutas y las verduras, o el agua, están sometidos a una alícuota reducida del 7% del valor de la mercancía adquirida o del servicio.